La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, 3 meses y 2 semanas. En concreto, desde el día 28 de julio del año 1914 hasta el armisticio, que se produjo el día 11 de noviembre de 1918. Fue, como vemos, una guerra bastante larga y especialmente destructiva. Ocasionó más de 40 millones de víctimas, 18 millones de muertos y 23 millones de heridos. Estamos hablando de víctimas directas, víctimas indirectas muchísimas más. No es casual que los contemporáneos, cuando hablaban de la guerra que acababa de terminar, incluso en el curso de la misma guerra, se refiriesen a ella como la Gran Guerra. No por nada, sino porque no se había visto absolutamente nada igual. Aunque, por desgracia, esto claro, en el año 1918 no lo sabían, solo 20 años más tarde, la Gran Guerra sería superada en destrucción, en mortalidad y especialmente en crímenes, sobre todo en crímenes de guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Lo que no se suele saber es que esta guerra, que había durado tanto y en la que había muerto tanta gente, concluyó de una manera muy rápida, con una simple ofensiva militar que duró solo 100 días, los comprendidos entre el 8 de agosto de 1918 y el propio 11 de noviembre de 1918, es decir, el mismo día del armisticio. Fue una ofensiva aliada, esta última se la conoce así como la ofensiva de los 100 días, que comenzó con una batalla, la batalla de Amiens, y que concluyó con el mismo armisticio. Estaban todavía los soldados dentro de las trincheras y a las 11 de la mañana aquel día les instruyeron de que no tenían que disparar más. Dispararon, ojo, hasta el último momento, es decir, hubo combates hasta el último momento. El ejército alemán simplemente no podía combatir más, no podía contener, ya a partir del mes de agosto, no podía contener el último empujón de los aliados, que contaban con más de 1 millón de hombres en el frente occidental, 130.000 de los cuales eran ya soldados estadounidenses que habían llegado de refresco, estaban nuevos, no tenían, como los soldados británicos o los franceses, muchos años de guerra a sus espaldas, así que era poco menos que esta última ofensiva indetenible, imparable. La ofensiva de los 100 días fue el canto del cisne, no solo de la guerra, que también, eso por supuesto, sino de los imperios centrales. Ni el imperio alemán, ni el imperio austrohúngaro, ni el imperio otomano resistieron a esta derrota. Hoy en la Contrahistoria vamos a ver esta última gran batalla de la Primera Guerra Mundial, que es de la que, por cierto, se cumplen 100 años, se están cumpliendo 100 años en estos momentos. La batalla que puso fin a la Gran Guerra. A principios de 1918 la guerra se encontraba estancada, completamente estancada, al menos en el frente occidental. A los alemanes, a pesar de todo, no les había ido mal. Si miramos de una manera estática cómo estaban los frentes a principios, en enero de 1918, vemos que los alemanes en ese momento habían conseguido poner fuera de la guerra a Serbia, que había sido donde había empezado el conflicto, allá por el mes de julio de 1914, habían derrotado a Rusia, con quien firmaron el día 3 de marzo del 18 el Tratado de Brest-Litovsk, que suponía pues, una victoria apabullante para Alemania y para Austria. Y en los Alpes habían conseguido contener primero y luego hacer retroceder a los italianos, que tuvieron que atrincherarse al otro lado del río Piave para evitar males mayores. De todas estas victorias, la más significativa de todas, había sido la que habían obtenido contra, iba a decir el Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso había desaparecido a lo largo de 1917, lo que quedaba del Imperio Ruso. Ya tampoco se había constituido propiamente la URSS. La URSS es un invento posterior del año 1922, el gobierno bolchevique, el gobierno revolucionario. Y todo eso pudieron hacerlo a lo largo de especialmente entre los años 1916 y 17, porque el frente occidental se encontraba estabilizado. Habían conseguido estabilizar el frente occidental en las famosas trincheras, la línea de trincheras que medía pues unos 700 kilómetros, iba de lo que hoy es el Canal de la Mancha, lo que hoy, ayer y siempre ha sido el Canal de la Mancha, al menos desde la última glaciación, hasta la frontera suiza. Esa tampoco se ha movido, sigue siendo la misma. La
la frontera suiza en 1914 que en el año 2018, pues una línea larguísima que había que custodiar con un montón de soldados. En el momento en que se dejaba un área descubierta, había posibilidad de que te la rompiesen, ¿no? Aquella era una guerra además desesperante, el peor modo de hacer la guerra posible, de puro desgaste. Los soldados habían visto que habían llegado al frente y el frente consistía básicamente en esperar. Y casi era mejor esperar porque cuando les mandaban a atacar casi todos morían, ya que los de enfrente tenían ametralladoras y los cosían a balazos, ¿no? Pero si estaban esperando también era malo. Muchos morían de enfermedades, el aburrimiento era letal, tenían las condiciones de una trinchera en una zona de Europa además en la que llueve mucho, los inviernos eran horrorosos, ¿no? La línea además apenas se movía. Y si lo hacía eran pocos kilómetros, en alguna ofensiva especial que avanzaba unos pocos kilómetros con cientos de miles de muertos, por supuesto, y a veces siquiera unos pocos metros. Se dieron casos que para conquistar una pequeña colina, una pequeña elevación del terreno, los ejércitos tenían que poner 10, 20, 30.000 muertos, cosas así. Fue una guerra como no se había visto jamás. Las trincheras ya existían, habían existido siempre, eso de atrincherarse, pero no a esta escala. Bueno, de hecho no se ha vuelto a dar una guerra de trincheras como la de la Primera Guerra Mundial. Y lo peor de todo no era ya en sí la guerra de trincheras, sino que ninguno de los dos bandos tenía mucha idea de cómo salir de aquello. Estaban en una ratonera. Y se las habían intentado apañar de mil maneras, inventando incluso armas nuevas, pero no conseguían romper la línea. El tanque, por ejemplo, había aparecido un par de años antes, había sido útil, pero no era suficiente. Y el alto mando alemán, que estaba deseando terminarla, como los británicos o como los franceses, pensó que quizá ahora que ya estaban con las manos libres, tanto en el sur, en el frente italiano, como en el este, en el frente ruso, pues podían concentrarse en el frente occidental. Habían tenido tenido la maldición de tener que combatir en dos frentes. Bien, pues en ese momento, a principios de 1918, se encuentran con que ya solo tienen que combatir en uno, porque incluso en otros frentes que se habían abierto por el mundo ya los habían perdido hacía tiempo, como en el caso de Oriente Medio o la guerra en las colonias. Así que planificaron, a principios del 18, una gran ofensiva que correría a cargo de Erich Ludendorff, que era el hombre que más mandaba en Alemania en aquel entonces. Atravesaba, de hecho, su mejor momento. A él se debía, por ejemplo, el tratado que acababan de firmar con los rusos. A él también se debía la guerra submarina, se le había ocurrido a él y era un gran defensor de la misma. Y en aquel entonces luego se demostró que la guerra submarina había sido un tremendo error estratégico que trajo a la guerra a los Estados Unidos. Sin el hundimiento del Lusitania es poco probable que Wilson hubiera terminado metiendo a Estados Unidos en la guerra en aquel entonces, pero con la guerra sin cuartel que declararon los alemanes en el mar, era una cuestión de tiempo que los estadounidenses entrasen de cabeza. Pero bueno, en aquel momento, en el año 18, se pensaba que había sido una victoria en toda regla, que tenían acogotado el Imperio Británico y que ellos eran poco menos que los dueños del Mar del Norte y del Atlántico, del Océano Atlántico en general. Bien. Esto había sido una idea de Ludendorff y él hacía valer que había conseguido, antes que ningún otro general alemán, había conseguido derrotar a los rusos por un lado y por el otro poner a los británicos contra las cuerdas. Y eso es lo que le había vendido a von Herrling, que era el canciller de la época, y al propio Kaiser. Luego estaba el hombre fuerte del imperio, que era el mariscal von Hindenburg, que le tenía en gran aprecio. De hecho, iban como una bicicleta, las dos ruedas, ¿no? Tenía plena confianza en él. Así que le pidió, a principios del 18, como decía antes, le pidió a Ludendorff que planificase una gran ofensiva en el oeste para partir el espinazo de los aliados antes de que el cuerpo expedicionario estadounidense, que ya había empezado a llegar a Europa, terminase de desplegarse. No es que le tuvieran especial miedo a los Estados Unidos, se lo tenían, pero no tanto como el ejército estadounidense del año 18 no era el del año 1945, no era tan poderoso, pero era un ejército temible. Pero sabían que eran tropas muy numerosas y de refresco, es decir, que los Estados Unidos podían colocar en el continente europeo a 500.000 de hombres, porque los tenían, y además tenían suficientes recursos como para armarlos. Y solo esa idea, no eran soldados muy experimentados, como eran los franceses o los británicos, pero una cuestión de número. Y en la guerra de trincheras el número contaba bastante. A fin de cuentas, si se había mantenido el frente en el oeste era porque ni Alemania ni los aliados habían conseguido romperlo por una cuestión de número. Realmente estaban francamente igualados. Bien, la idea de Ludendorff en esta ofensiva que le encargaron
era abrir una brecha en la línea de trincheras, una gran brecha, por distintas partes, por 4 puntos exactamente. Quería abrir una brecha por el norte, muy cerquita ya del Canal de la Mancha, el río Lys, otra más por el Somme, otra por el Aisne, en el centro, y otra por el Marne en el sur. O sea, la idea, entrar como una pisonadora por 4 sitios diferentes. Según la teoría, los británicos se replegarían hacia la costa y entonces el ejército alemán aprovecharía toda la confusión después de esta entrada en tropel y se apoderaría de París. Y guerra concluida, como la de 1870. Una vez han llegado a París, los franceses piden el alto del fuego, consideran que han perdido la guerra y vuelta a empezar. Es decir, sería una repetición, bastante más larga que la guerra franco-prusiana de 1870, pero la idea era esa desde el principio de la guerra. Estaban convencidos de que una vez llegasen a París, la guerra se terminaría. Lo cual, en cierto modo, era un poco un error, porque aunque hubiesen tomado París, los franceses podían haber seguido resistiendo. Desde otra parte, podían haber trazado la línea en otro lado. En la Segunda Guerra Mundial, Francia fue invadida en su totalidad y, en cambio, Francia como tal no desapareció. Siguió habiendo una Francia libre, tanto en Argelia como en las propias colonias, ¿no? Pero el hecho es que este era el plan. La ofensiva arrancó el día 21 de marzo, es el día que empieza la primavera en el hemisferio norte, y fue un sonoro fracaso. Ludendorff lo había bautizado, incluso para darle más importancia a esta ofensiva, la había bautizado como Kaiserschlacht, que sería algo así como la batalla del Kaiser, ¿no? Probablemente para hacerle la pelota y adularle un poco. Pero a pesar de tener un nombre tan pomposo, no consiguió nada práctico. Es decir, los alemanes consiguieron romper la línea por estos 4 sitios, por la parte sur, por el Marne muy poquito, pero a la altura del Somme hicieron abrieron una brecha muy gorda, pero sus ganancias territoriales se hicieron mediante salientes, esencialmente. Es decir, no consiguieron avanzar toda la línea, sino provocar cuatro nuevos salientes sobre la línea principal, lo que ocasionó que el frente era mucho más largo. El frente a defender tenía unos cuantos kilómetros más, era más extenso. Es decir, ganar unos pedazos de terreno les había salido carísimo, tanto en términos de material como en términos humanos. Y además no habían conseguido llegar a París. Se habían quedado, de hecho, bastante lejos de París. El ejército del Kaiser tuvo en esta ofensiva, se llamó la ofensiva de primavera, la Kaiserschlacht, tuvo unas 700.000 bajas en 3 meses que duró la ofensiva. Y en aquel momento el ejército alemán no andaba precisamente sobrado de efectivos. La guerra había salido, en términos de vidas humanas, había salido muy cara para ambos bandos, pero los alemanes combatían solos. Tenían a los aliados austriacos, pero no era gran ayuda. En algunas ocasiones de la guerra fue incluso una carga, mientras que los británicos y los franceses disponían de una cantidad de recursos, no infinitos, pero muy grandes en sus colonias, tanto en el Imperio Británico como en el Imperio Francés, y luego ya a partir de 1917 disponían del apoyo explícito de los Estados Unidos, que tenía una reserva virtualmente inagotable para aquella guerra. Es decir, podía haber estado enviando soldados a Europa durante años si hubiese sido necesario. Es decir, Wilson dijo que podía poner 500.000 de hombres de golpe en Europa, de golpe, a lo largo de unos meses, pero que podía reclutarlos y además podía armarlos. Eso no le sucedía al ejército alemán. Había, de hecho, a lo largo de 1917-18 había perdido 1.000.000 de hombres y no tenía cómo reemplazarlos. La última quinta que incorporan los que cumplían 18 años, ese año, los nacidos con el siglo, era ya solo de 300.000 jóvenes, que eran muy pocos, de 300.000 jóvenes, críos de 17, 18 años, que apenas sabían manejar un arma, habían tenido un entrenamiento básico y sobre todo no habían tenido experiencia de combate. Luego esos 300.000 hombres no valían demasiado. En una guerra, especialmente en una guerra muy larga, lo que vale mucho la veteranía. Una guerra más muy específica, como había sido esa, muy concreta, la de trincheras. El permanecer con vida o que te matasen era muchas veces una cuestión de esto que llaman ahora expertise, ¿no? Había soldados que habían conseguido resistir a varias batallas y esos tipos eran casi inmortales porque se las habían apañado para poder sobrevivir en una guerra difícil como esta. Esos soldados valían mucho, en una palabra. Esos soldados además se perdían, especialmente se habían perdido un montón de ellos en la última ofensiva y no tenían cómo reemplazarlos. Hindenburg además había ordenado, y esta fue otra de las causas, había ordenado invadir Ucrania.
Es como que había ordenado invadir Ucrania. Sí, una de las cláusulas del Tratado de Paz de Brest-Litovsk fue que Rusia abandonaba Ucrania y se lo dejaba a las potencias centrales, a Austria y a Alemania. Y esto, invadir Ucrania, que no tenía ninguna necesidad en aquel momento, pero bueno, le privó al frente occidental de hombres que estaban destacados en el este sin ninguna necesidad. En el este, de hecho, a principios de 1918, había destacados todavía 1 millón de efectivos, que ya no hacían falta en aquel lugar de Europa porque la guerra ya había terminado. Bueno, con todo, la ofensiva esta de primavera fue una victoria, porque ganaron los alemanes, al menos una victoria táctica. Luego, más tarde, se demostraría que fue una derrota estratégica. Al principio les pareció que habían hecho un gran avance, pero lo cierto es que el Imperio Alemán quemó su último cartucho, que es ese cartucho, lo que le hubiese esos 700.000 hombres que había perdido entre heridos y muertos, es probablemente lo que le hubiese permitido resistir cuando los aliados se pusieron en marcha a lo largo del verano. Era algo que ya sabían, que más tarde o más temprano los estadounidenses no habían llegado a Europa para meterse en una trinchera o para recoger flores, habían venido a combatir, y tan pronto como los aliados tuvieran nuevos efectivos, presionarían las líneas. Entonces, eso, en lugar de resistir y esperar a que los nuevos saltasen, los habían sacrificado. Y además la debilidad humana de seres humanos, de efectivos, la debilidad de los alemanes estaba a la vista. En el mes de julio, conforme había concluido ya la ofensiva de primavera, el general Ferdinand Foch, que a raíz de esto fue nombrado mariscal de Francia, ordenó una contraofensiva muy limitada, en el río Marne exclusivamente, que es donde menos habían avanzado los alemanes durante la ofensiva de primavera, y sacó a los alemanes de allí en un par de semanas, a mucha velocidad. Y eso les llamó la atención. Como estos tipos que hace 3 meses estaban avanzando, ¿cómo puede ser que ahora que según nos vean, según asomamos nosotros la cabeza, salen poco menos que corriendo? Esto en el cuartel general aliado lo vieron y empezaron a sopesar la posibilidad de emprender una gran ofensiva, pero grande. Es decir, una ofensiva que como mínimo, no sabían todavía si iba a ser el golpe definitivo, pero como mínimo sacase al ejército alemán de Francia y de Bélgica, que habían sido invadidos al principio de la guerra. Además tenían ventajas, ya no tenían solo 2 ejércitos, el francés y el británico, tenían 3. Los estadounidenses ya estaban prácticamente todos en suelo francés. Había llegado con ellos el general Pershing, que era un tipo muy prestigioso, y además se les veía con muchas ganas de entrar en combate. Eran novatos, estaban poco menos que deseándolo. Muchos jóvenes americanos que se habían alistado para ir a la Primera Guerra Mundial llevaban años viéndolo en los periódicos y llegaron, no sé si con el mismo entusiasmo con el que franceses o alemanes fueron a la guerra en el verano de 1914, pero con un entusiasmo parecido. Es decir, no se podían ni imaginar los horrores que se habían vivido en aquellas trincheras, entre otras cosas porque todo lo que habían visto eran noticieros, esencialmente propaganda, y las noticias de los periódicos. Que está muy bien, la guerra cuando te la cuentan es muy bonita. Aquí estamos hablando de la guerra, pero ninguno de nosotros la hemos sufrido. Yo desde luego no la he sufrido nunca, ni quiero sufrirla, por supuesto. Bien, teniendo en cuenta esta pequeña ofensiva de Foch y el hecho de que habían sido reforzados, pensaron que quizá había llegado el momento. Además, los británicos tenían refuerzos, tenían nuevos soldados, no nuevos, eran soldados que habían empleado en Oriente Medio luchando contra los alemanes, y los turcos, los otomanos, pero como allí la guerra ya estaba ganada, los habían repatriado. Los habían traído desde Arabia y desde Palestina, donde ya no eran necesarios. Es decir, que el Reino Unido hizo lo que no había hecho Alemania, y es trasegar fuerzas de los sitios donde ya no le hacían falta a los sitios donde sí se necesitaban. Los Ludendorff y Hindenburg vieron que era estúpido mantener tantas tropas en Kiev, por ejemplo, o en el este, mientras eran muy necesarias en el frente occidental. Pero ese fue uno de los pecados capitales, que diría Sebastian Haffner, por los que el imperio alemán perdió la guerra. Los aliados se sentaron a ver cómo lo hacían, veían que la oportunidad era muy grande, si no de acabar con la guerra, sí de dejarla sentenciada hasta el año siguiente, que ya en 1919 concluyese. Así que acordaron entre los tres
El comandante en jefe de las tropas aliadas era el propio Ferdinand Foch, era un general, un mariscal, ya un mariscal francés. Acordaron atacar por 3 sitios, para no distribuirse demasiado como habían hecho los alemanes durante la ofensiva de primavera, pero especialmente volcándose sobre el sector central, el sector del Somme, donde había tenido lugar aquella famosa batalla en 1916, el verano de 1916. ¿Por qué lo hicieron ahí? Bueno, por varias razones. Porque era una zona muy central dentro de la línea de trincheras, porque era donde coincidían los ejércitos británico y francés, donde coincidían los dos sectores. La zona además era llana, era una zona perfecta para desplegar las unidades acorazadas, tanto las británicas como las francesas, los Mark V aquellos que habían aparecido en 1916 para sorpresa de los alemanes, pero sobre todo los Renault FT, que eran unos pequeños tanques, carros de combate. No, pequeños nos lo parecen a nosotros ahora, en aquel entonces les parecía un carro de combate en condiciones. Bueno, son pequeñitos, además son de una línea muy estilizada, que habían presentado en 1917, había sido un desarrollo de la propia Renault, pero que todavía no habían debutado en la guerra. Bueno, lo habían hecho pero brevemente, lo estaban haciendo en ese momento, de hecho, durante la contraofensiva del Marne, del mes de julio, y les había ido muy bien. Hicieron su debut y los resultados fueron muy positivos. Vieron que rompía la línea enemiga con bastante facilidad y que los alemanes salían corriendo, que no veían la manera de poder combatir contra estos pequeños tanques franceses. Eran más rápidos, eran más modernos obviamente, más rápidos, más ligeros que los británicos, y además los Renault FT tenían una ventaja añadida, y es que contaban con una torreta giratoria, una rotatoria, como cualquier carro de combate hoy en día. Pues el Renault FT fue el primero que la incorporó. Los tanques Mark V, aquellos británicos que habían aparecido en el 16, no la tenían. Eso era uno de sus principales problemas. Tenían un radio de fuego muchísimo más limitado, ¿no? Pues aquí los ingenieros de Renault se les ocurrió que era una buena manera de que el carro de combate parado en mitad del campo de batalla pudiese atacar en 360 grados y le instalaron un cañón de 8 milímetros o una ametralladora, en función a gusto del general que los fuese a utilizar, ¿no? Bien, en ese sector del frente, el del Somme, no estaba además bien defendido, que era la otra, y era la última de las razones que les impelieron a atacar por ahí. Según informaba la inteligencia, los aliados se informaban pues a través de espías, obviamente, pero también de sobrevuelos de la zona. Veían más o menos, sacaban ya fuera con globos o directamente con avionetas, sacaban una idea general de qué estaban haciendo al otro lado, ¿no? Al general von der Marwitz, por ejemplo, que era el general del segundo ejército alemán, le faltaban hombres, eso lo sabían, que no tenía suficientes, y le faltaban provisiones. Las líneas de aprovisionamiento en algunos casos se habían alargado demasiado, pero que no funcionaban todo lo bien que debieran. Luego sabían, y esto es probablemente algo que les llegó a través de los espías, seguramente, porque estas cosas no se ven desde el aire, al parecer la moral de la tropa alemana era muy baja. Era baja pues porque la guerra era muy larga y porque además en la última ofensiva que les habían prometido el fin de la guerra y la conquista de París, pues no la habían conseguido. Es decir, ellos se veían metidos en una trinchera, incluso en una trinchera peor de la que venían, porque la anterior, que formaba parte de la línea Hindenburg, era una trinchera que llevaba muchos años, una trinchera mejor equipada, pero las nuevas trincheras que habían cavado tras la operación de primavera eran unas trincheras que no tenían ningún confort y eso hacía mucha mella en la moral de los soldados. De manera que decidieron atacar el día 8 de agosto desde Amiens. La ciudad de Amiens, que había quedado tras las líneas, en el lado aliado, había quedado, aunque a pesar de que Amiens sí que había cambiado de mano en alguna ocasión, sobre todo al principio de la guerra, una ciudad que había sido muy castigada por los bombardeos, porque pillaba muy cerca del frente, y lo que hicieron fue soltar 10 divisiones aliadas y más de 500 tanques. Se lanzaron sobre las posiciones alemanas, que además no se esperaban un ataque de esas dimensiones, y luego, no solo que no se lo esperasen, sino que no estaban muy por la labor de combatir. Es decir, no tenían, como os he dicho antes, la moral demasiado alta. Y en la guerra es importante el número,
Es importante también el armamento del que dispongas, pero es muy importante la moral. Es decir, que los que combaten tengan ganas y se sientan motivados para hacerlo. No hay cosa peor que un combatiente que no entiende muy bien por lo que está luchando. A fin de cuentas, ir a una guerra es una cuestión de vida o muerte. Es decir, que lo que te estás jugando es tu propia vida, de tal manera que o estás muy motivado internamente, que las guerras, cuando atacas a alguien en su propia casa, es más difícil porque están especialmente motivados porque defienden su propia casa, pues a los alemanes se les había enfriado la motivación que un día tuvieron, especialmente al principio de la guerra, y no tenían demasiadas ganas de pelear. Así que ese mismo día, el día 8 de agosto, la línea retrocedió 25 kilómetros. Pensaremos, pues es poco. Bueno, si lo comparamos con la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial no es nada, pero en la Primera Guerra Mundial mover en un solo día una línea 25 kilómetros hacia atrás era una barbaridad. Y además de eso, los aliados consiguieron hacer 17.000 prisioneros alemanes y matar otros 30.000. En fin, que fue un desastre. La jornada del 8 de agosto fue tal el palo que Ludendorff llamó a aquello el día negro del ejército alemán. Cuando las noticias llegaron a Berlín, el cuartel del Estado Mayor, que estaba en Spa, en Bélgica, pues no se lo terminaban de creer, pero veían que la situación era realmente mala. El día 10 de agosto, es decir, 2 días después, las líneas habían vuelto en buena parte a la línea Hindenburg, que era la que tenían hasta la primavera. A la altura del Somme, por lo menos estaban ya en la línea Hindenburg. 2 semanas más tarde habían retrocedido en su totalidad. Es decir, que toda la ofensiva de primavera, que había sido tan costosa en vidas y tan costosa en recursos, no había servido absolutamente para nada. Es por eso que os decía antes lo de victoria táctica, pero derrota estratégica. Es decir, todos esos avances que habían hecho se habían perdido. Y se habían perdido en menos de un mes. Pero al menos les quedaba la línea Hindenburg, que se había acabado al principio de la guerra con la idea de aguantar allí el tiempo que hiciese falta. Era una línea muy larga, tenía varios sectores, de hecho. Tenía 150 kilómetros de longitud y estaba muy bien equipada, con torretas, galerías, etcétera, para resistir ataques. De hecho, había resistido varios. Entonces, este sería simplemente uno más. Y así hubiera sido de no estar tan avanzada la guerra, obviamente, y de no estar tan devastada la moral alemana y el hecho mismo de que los aliados ya en muchas áreas superaban en número claramente a los alemanes. Y eso también cuenta, cuando ves que los de enfrente son muchos más. Muchos más y que en algunos casos venían especialmente motivados, sobre todo en donde tomaban parte los estadounidenses que acababan de llegar o los propios franceses, que estaban defendiendo su propio país. No olvidemos que la línea Hindenburg se traza a través de Francia. Es decir, los alemanes consiguen invadir Luxemburgo, invaden Bélgica, invaden parte de Francia, el norte de Francia, y colocan la línea de trincheras dentro de la propia Francia. Todo el frente oriental, o buena parte del frente oriental, la guerra se libra dentro de Francia. Eso es un motivo añadido para ir a la guerra con ganas, es decir, para sacar a los invasores, ¿no? Así que todas las ventajas con las que habían contado hasta ese momento las habían perdido. Los aliados, en cambio, veían que tenían una serie de ventajas fundamentales y que tenían que hacerlas valer. Fueron hostigando la línea hasta que el 26 de septiembre iniciaron el ataque final. Desde finales de agosto hasta finales de septiembre, durante ese mes, fueron atacándola por distintas partes. Y el día 26 de septiembre, Ferdinand Foch declaró que empezaba la gran ofensiva. La gran ofensiva que era, vamos a echar todo lo que tengamos sobre las líneas alemanas. Atacaron por el norte, a la altura de Ypres, que está en Bélgica, por el centro y por el sur de la línea también hicieron un gran ataque, un gran avance. Y a principios de octubre, el día 5 exactamente, los franceses ya habían roto la línea Hindenburg en su sector, que estaban a la altura de Saint-Quentin. 3 días más tarde, el día 8 de octubre, los británicos lo rompieron en Cambrai. Es decir, que a poco que los aliados pusiesen un poco de ganas, rompía la línea Hindenburg, que había sido irrompible hasta unos meses antes. Durante el año 1917 no habían conseguido, ni 1916, no habían conseguido los aliados pasar de ahí, no veían el modo de superar esa línea, la consideraban invulnerable, ¿no? A partir de ese momento, el colapso en las
líneas alemanas ya es generalizado. Hasta ese momento los aliados pensaban, como os comentaba hace un momento, que, bueno, con suerte, la guerra terminaría en 1919, si les salía bien esa ofensiva que luego fue la ofensiva final, pero ellos no lo sabían en aquel momento. Esa ofensiva que habían hecho de verano, la ofensiva de los 100 días, que se conocería más tarde, bueno, pues que dejarían todo listo para rematar la guerra en 1919. Y para entonces ya estaban haciendo planes para el verano de 1919. Bueno, esto lo dejaremos así para que llegue el invierno, se estabilizará de nuevo, vamos a retrasar las líneas alemanas lo más lejos que podamos y en 1919 reanudamos ya el combate con una ofensiva final. Pero a partir de aquel momento, cuando ven que muchos alemanes huyen en desbandada, otros siguieron combatiendo, claro, pero que era más fácil de lo que ellos habían pensado, empezaron a acariciar la idea de que la guerra podía terminar ese mismo año. O sea, a fin de cuentas, había sido una guerra inmóvil. Una guerra inmóvil por lo que parecía increíble que se avanzase tanto en tan poco tiempo. Que cuando vieron que habían roto la línea Hindenburg, por varios sitios además, observaron que antes de terminar el año, quizá la guerra se terminaba. Eso les parecía poco menos que un sueño, ¿no? Se terminaba y se terminaba ganando ellos. Claro, en ese momento lo que no imaginaban es que a la guerra le quedaba solo un mes, que los hechos a partir de ahí ya se habían empezado a acelerar, a pesar de que los soldados de a pie no lo tenían. A lo largo del mes de octubre, el avance continuó, se fue liberando Bélgica y Luxemburgo, y los alemanes en muchísimos casos huían en desbandada. Simplemente no querían combatir. Dejaban además abandonadas las armas, el equipamiento, e incluso a veces la comida, lo que les debilitaba todavía más y les hacía más difícil replantearse de nuevo el resistir. Si tú has dejado tus armas abandonadas y tus suministros, pues todo lo que te queda es correr. No te pares porque como te den caza te van a matar o te van a hacer prisionero. En algunos puntos con todo sí hubo resistencia. Hubo algunas batallas menores a lo largo del mes de octubre, incluso de noviembre, como la de Courtrai, que fue el día 14 de octubre, o la de Mont-d'Orbigny, que fue el 15 de octubre, o la de Sel, que fue el día 17 de octubre. Pero vamos, hasta principios de noviembre todavía hay combates. Todavía hay gente muriendo. De hecho, el último soldado, que era un soldado canadiense, murió el día 11 de noviembre. En todos los casos, estos que os estoy hablando, estos pequeños combates finales, la lucha terminaba con las líneas alemanas cediendo siempre. Es decir, que la guerra estaba perdida, en una palabra. Eso lo sabían perfectamente en Berlín. Y lo sabían no ya a finales de octubre, lo sabían perfectamente desde el mes de septiembre. El día 29 de septiembre, es decir, cuando todavía se encontraban los aliados, acababan de empezar su gran ofensiva, el ejército informó al Kaiser que no se podía seguir aguantando, que esa última gran ofensiva ya no la podían seguir aguantando. Ludendorff incluso habló de horas, de podría aguantar unas pocas horas. Es decir, el mismo que había sido tan optimista en el mes de marzo con la ofensiva de primavera, instó incluso al canciller, que era von Hertling, a buscar un alto el fuego con los aliados. Un alto el fuego que incluyese aceptar los 14 puntos de Wilson, incluyendo, por supuesto, la celebración de elecciones democráticas en Alemania. Diréis, ¿y eso por qué insistía Ludendorff en que se celebrasen elecciones democráticas en Alemania, si él además no era un demócrata? Bueno, pues de manera, la razón es muy simple. De esta manera salvaba la cara al ejército, que no se rendía. Simplemente entregaba la capitulación al nuevo Parlamento. Nosotros hemos combatido hasta el final, pero los políticos que acaban de llegar son los que se han rendido. El día 3 de octubre, esto sucedía el día 29 de septiembre, pues el día 3 de octubre, como veis, se está combatiendo en el frente, y bien a principios de octubre, Maximiliano de Baden fue nombrado canciller. Para no enviar a von Hertling, que estaba muy marcado por la guerra, cambiaron de canciller, el Kaiser cambió de canciller y envió a Max von Baden para negociar el armisticio, para que se encargase de ponerse en contacto con los aliados. Lo que hizo Maximiliano de Baden fue ponerse en contacto con Wilson, a quien querían utilizar como intermediario. No sé, con la esperanza de que fuese más clemente que los franceses o los británicos. Como a fin de cuentas habían muerto menos estadounidenses, pues tendría menos
menos ganas de venganza, en una palabra. Así que se puso en contacto con Wilson, que había intentado intermediar ya en el pasado, y el día 23 de octubre Wilson respondió a la solicitud alemana con las condiciones. No las condiciones para el armisticio, las condiciones para empezar las negociaciones. Estas condiciones incluían 3 puntos. El primero era la retirada de todos los países ocupados, que básicamente eran 3. Más los que habían ocupado después, posteriormente, en el este de Europa. Pero Alemania en el oeste tenía ocupado Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Eso por un lado. Luego, que se pusiese fin a la guerra submarina. O sea, que tanto daño les había hecho a los ingleses, pero también a los americanos. Y por último, este era el bombazo, la abdicación del Kaiser. Y además no les daba elección. Pero eso no era negociable. Eran 3 puntos innegociables para sentarse a hablar. Ludendorff en ese momento, cuando se recibió en Berlín, a finales de octubre se recibió el mensaje de Wilson, dijo que aquello era un disparate, que era inaceptable y que resistirían. Es decir, el mismo que un mes antes había dicho que no podían resistir, que al menos 3 semanas antes, que no podía aguantar más que unas pocas horas. Pero era ya un poco tarde para todo, es decir, hasta a Ludendorff terminaron cambiándole y poniéndole a otro general, poniendo en su lugar a otro general. El día 29 de octubre sucedió, esto tampoco estaba previsto, que los marineros de la flota de guerra en Wilhelmshaven, que era de donde partían los submarinos, se amotinaron. Un poco a imagen y semejanza de lo que habían hecho los rusos en Kronstadt. Pues más o menos lo mismo, se sintieron inspirados por los marineros rusos. En el mundo de los marineros el comunismo en aquel entonces estaba muy implantado y el día 9 de noviembre fue proclamada la República, que sería luego conocido como República de Weimar. Pues bien, ese mismo día Maximiliano de Baden entregó la Cancillería a Friedrich Ebert, que es un político, o era un político socialdemócrata muy famoso del SPD, para que negociase ya la paz. Para entonces ya estaban negociándola. Había llegado 3 días antes Matthias Erzberger, había llegado a París, a Francia, para negociar con todos los aliados, negociar el armisticio. No el tratado de paz, eso vendría mucho más tarde, para negociar el alto el fuego. El día 8 se negoció rápido, muy rápido. Es decir, en el momento en que aceptaron los 3 puntos que había puesto Wilson, se avinieron a razones a una velocidad de vértigo, y más teniendo en cuenta que en Alemania había empezado la revolución, empezando por Wilhelmshaven en el norte, pero eso se extendió por todo el país. Es decir, estaban literalmente a la desesperada. El gobierno alemán y el ejército, a pesar de todo esto, seguía combatiendo. Cierto es que retirándose, pero seguían combatiendo y seguían pegando tiros. Pues bien, el día 8 de noviembre, después de 3 días de negociación, la delegación alemana, que la presidía este hombre, Matthias Erzberger, fue trasladada al bosque de Compiègne, que está cerca de París, y allí en un vagón del tren privado de Ferdinand Foch se firmó el armisticio, que entraría en vigor a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. De ahí que esta fecha, por lo redonda que resulta, sea conocida como la 11ª hora del 11º mes la 11ª hora del 11º día del 11º mes. Solo faltó que se hubiese firmado en 1911 y entonces ya hubiese sido del 11º año del siglo. Pero bueno, fue en 1918. Este armisticio fue prolongado hasta enero de 1920 porque todavía faltaba por negociar la paz. Y además tenían que ver cómo evitaban que en Alemania se produjese una revolución como la soviética, la que había sucedido en Rusia un par de años antes, ¿no? Bueno, menos, justo un año antes, estamos hablando de octubre de 1918, pues la revolución de octubre del 17 se había sucedido solo 12 meses antes, ¿no? Una vez se sellaron los tratados de paz, Versalles y todos los que vinieron, con las distintas potencias centrales, concluyó formalmente la guerra. La Primera Guerra Mundial terminó formalmente, ya digo, el día 10 de enero de 1920. Pues hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy, queridos amigos. Espero que os haya gustado el tema. Es un tema curioso del que se habla poco. Se suele siempre incidir en cómo empiezan las guerras, pero rara vez en cómo terminan.
Claro, toda guerra que empieza termina en algún momento y suelen ser además los finales de las guerras bastante más imprevisibles que los principios, porque los acontecimientos suelen amontonarse, si habéis visto en esta historia del final de la Primera Guerra Mundial, veréis cómo se amontonan los hechos, cosas imprevistas, y no he entrado a más detalles porque no tenía mucho más tiempo, pero como más detalles quiero decir como otras partes empiezan a rendirse, los otomanos, por ejemplo, los propios austriacos, cuando ven en Berlín que ya directamente toda la alianza se ha venido abajo, que además no pueden resistir y que el enemigo lo tienen dentro, es decir, que el país se les ha levantado en armas. Les ha estallado una revolución dentro de sus propias fronteras. Pero bueno, espero que haya sido de vuestro agrado y yo, entre tanto, me despido de vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.